Buenas tardes. Estamos en una nueva entrega del programa Teatro Crítico, una entrega además que es una quinta puesta en escena de un problema que llevamos discutiendo, bueno, un tema que llevamos discutiendo desde hace ya unos cuantos meses, que es el asunto de la protestantización de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar sobre todo, porque temas antiguos y quizá nuevos, si es que en el futuro tratamos otros, vamos a tratar sobre todo de la teología de la liberación. Ya veremos a ver si este no creo que sea el título que están leyendo ustedes abajo, pero cuando lo consensuemos, pues verán que tiene mucho que ver con este asunto que les acabo de señalar. Bien. Estamos, pues, los de siempre. Javier Morán, periodista, escritor. Hola, Javier. Buenas, buenas. Francisco José, sacerdote, teólogo, profesor. Muchas gracias, muy buenas. Y Gabriel Zarraute, que también sacerdote, como pueden observar, y escritor de triunfo, de éxito. Ahora va a sacar un nuevo libro en Navidades sobre el tema que tratamos. Creo que el título del libro es precisamente la protestantización de la Iglesia Católica. Y bueno, pues también profe de teología, bueno, y de derecho. Bueno, el caso es que ya nos conocen ustedes bastante, o sea que no vamos a seguir hablando de nuestros currículums y vamos directamente al asunto que vamos a tratar. Voy a hacer una pequeña introducción para darle la palabra enseguida a mis contertulios. Bueno, pues podemos considerar que, tal y como se señalan por algunos intérpretes, que el origen de la teología de la liberación está tanto en el protestantismo como en la Iglesia Católica. Bueno, yo no lo tengo muy claro, y supongo que esto, pues, a lo largo de nuestra tertulia, pues se irá clarificando, ¿no? Sobre todo pensando en que el origen protestante, ¿no?, de la teología de la liberación los suelen situar en los años 20, 30, y el contexto más bien sería, pues eso, una réplica, pues, a los problemas que se dan, porque los autores de esos años son nórdicos, vamos, de alemanes sobre todo, algún suizo ahí por ahí, pues que reaccionan frente al régimen nazi, ¿no? Entonces, bueno, salvando las distancias, pues, bueno, hay que salvar muchas distancias, por eso yo no lo tengo muy claro, pero mis compañeros seguro que comentan estas cuestiones, que entienden y saben más del asunto que yo. El origen católico está ya en cuestiones ya tratadas por nosotros, porque hemos hablado ya de la Nouvelle Théologie, y hemos hablado también del obrerismo de los sacerdotes franceses, que están, pues, en el origen, en la génesis de estos movimientos que se van a dar en la Iglesia en Hispanoamérica a partir de los años 60, después del Concilio Vaticano II, concretamente. Y bueno, y ya para ceñirme bueno, antes de hablar del Concilio Vaticano II, estos asuntos, ¿no?, que acabo de señalarles, ¿no?, del origen protestante y católico que pueda tener este movimiento cristiano que se está dando en Hispanoamérica, va en paralelo o en contraste, no sabría cómo decir, hablaremos también del asunto, de otra cuestión que me parece también de gran relevancia y que está ahí presente, que es la evangelización protestante de Hispanoamérica, sobre todo a partir de los años 60 también, bueno, de los años 70 quizás, ¿no?, a partir de Ronald Reagan, ¿no? A partir de Ronald Reagan, pues los protestantes en Hispanoamérica se han multiplicado, pero ahora se puede decir ya que la mitad o más ya de los católicos hispanoamericanos se han protestantizado. Empezó la cuestión en los años 50 con el Instituto Lingüístico de Verano, de la mano del antropólogo Pike, pastor protestante, por cierto, que traducía la Biblia a todas las lenguas indígenas. Yo creo que, bueno, de esto ya hemos hablado, yo creo, pero bueno, por repetirlo rápidamente, ¿no? Cuando vio el filón que tenía allí, pues la administración Reagan empezó a meter dinero y esa maquinaria de protestantización se multiplicó, ¿verdad?, hasta la situación que tenemos ahora.
Bueno, entonces el marco de la teología de la liberación está también en este mismo marco que yo creo que habrá que tener también en consideración hoy. Y lo último que ya les voy a decir, que ya lo había introducido, la teología de la liberación podemos fecharla, datarla justo después de acabado el Concilio Vaticano II y podríamos señalar un hito, ¿no? Un hecho que es lo que sucede en 1965 en las catacumbas de Domitila, que se forma allí una especie de contubernio con el nombre de Pacto de las Catacumbas. A la cabeza del mismo, pues un sacerdote brasileño, que no sé si llegó a arzobispo, creo que sí, o obispo, pero no estoy seguro, ya nos lo aclararán nuestros amigos, y que se llama Helder Cámara, ¿verdad? Y que sigue siendo muy protagonista de todas estas cuestiones. Y vamos, la cantidad de personalidades que entran en esta cuestión de la teología de la liberación es ingente en un montón de naciones hispanoamericanas, ¿no? Argentina, en Brasil, bueno, de eso es de lo que vamos a hablar y por eso yo ya dejo de decir cosas y le paso la palabra. Quizá empezamos por nuestro historiador, ¿os parece bien? Gabriel, ¿tomas tú la palabra? De acuerdo. Bueno, después del marco este introductorio que ha hecho nuestro querido Joséchu, sí que también quería a nuestros seguidores ofrecerles un poco de orientación bibliográfica respecto a lo que vendría a ser este movimiento de la teología de la liberación, que consiste esencialmente en una relectura forzada de la fe católica desde el marxismo, desde el pensamiento marxista. Bueno, pues creo que sería muy bueno tener presente esta obra que considero capital, el libro negro del comunismo, de Stéphane Courtois, editado a finales de los años 90, poco después de que cayera la Unión Soviética y todos sus archivos pudieran ya liberarse o liberalizarse y poder ser estudiados. Esta es la última edición que se hizo en español de la editorial Arzalia, el libro negro del comunismo. Y es un estudio básicamente de aquello que constituye de manera fáctica el comunismo, que es el terror, la represión y la propaganda. Al fin y al cabo es esa mezcla que hace que el sistema perviva a pesar de sus múltiples fracasos y de sus múltiples crímenes, pero que siga perviviendo década tras década y siglo tras siglo. Y luego, desde la perspectiva católica, sí que creo que la mejor referencia bibliográfica es la encíclica Divini Redemptoris de Pío XI. Pueden buscarla ustedes en internet, en la página del Vaticano, Divini Redemptoris, de su santidad Pío XI, de marzo de 1937. Y esa es la postura católica. Es después que lo que ocurre es que posteriormente la Iglesia Católica renunció, que es lo que vendremos también aquí a tratar hoy, renunció a esa oposición frontal al comunismo y posteriormente llegaría lo que se denominó la Ostpolitik. Esa oposición frontal al comunismo se da desde los orígenes de en el último tercio del siglo XIX con Marx y prácticamente hasta Pío XII. Después ya con Juan XXIII se inicia esta política de apertura hacia la Unión Soviética en concreto, en particular, y hacia el comunismo en general. Y aquí hay que añadir siempre este dato histórico que considero que es paradigmático, y es el Pacto de Metz en 1962. En agosto, el concilio comenzó en octubre, el Vaticano II, pues un enviado, un cardenal francés, Tisserand, enviado por Juan XXIII a esa ciudad de Metz, se entrevista con otro enviado de Nikita Khrushchev, en el cual se pacta que el compromiso de la Iglesia Católica, que durante el Concilio Ecuménico Vaticano II no va a condenar el comunismo, no va a renovar las condenas que tradicionalmente habían sido dirigidas por la Iglesia Católica hacia el comunismo. El motivo de aparte de otras cuestiones ideológicas,
de geopolítica es que Juan XXIII y todavía mucho más Pablo VI, porque en Juan XXIII hay más un compromiso geopolítico, pero además de eso, que también de esa intencionalidad en Juan XXIII, posteriormente su sucesor Pablo VI también encuentra ahí pues lo que se podría considerar pues un intentar lanzar puentes de unión con el marxismo, diálogo con el diálogo con los marxistas, como hizo Pablo VI en su primera encíclica, Ecclesiam Suam, encíclica programática como la primera de cualquier papa en su pontificado. Y ese dato pues viene avalado, como digo, por la geopolítica. Juan XXIII y muchísimo más Pablo VI están convencidos de que la Guerra Fría acabará perdiéndola Estados Unidos, que el triunfo del comunismo a nivel mundial va a ser absoluto y que ese va a ser el marco en el cual en ese mundo comunista la Iglesia va a tener que desarrollar su labor y va a tener que pervivir. A cambio, la Unión Soviética, de ese pacto de Metz con Juan XXIII al que antes aludía, pues permitiría que una serie de obispos ortodoxos, denominados por el Concilio Vaticano II como observadores, pues pudieran acudir al concilio. Claro, la diplomacia vaticana, que tiene fama de ser la más antigua y la más señera, incluso astuta de la historia del mundo, no se daba cuenta o no quería darse cuenta, o todavía peor, lo sabía conscientemente, que la Iglesia Ortodoxa a esas alturas de comienzo de los años 60 no era más que otro departamento del Partido Comunista, y que esos, entre comillas, obispos ortodoxos, observadores que fueron al Vaticano II, habían sido todos seleccionados por el KGB. Y así fue. En el Concilio Vaticano II no hay ninguna condena al comunismo, un concilio que se autodenomina pastoral y que quiere, como él insiste tanto, Juan XXIII y sus sucesores y el resto de los documentos firmados por la rama liberal, la rama modernista del Vaticano II, de concilio, los que dirigen al fin y al cabo y los que crean opinión en el concilio, que quieren analizar, es lo que se pretende concilio como concilio pastoral. No quiere ser un concilio dogmático, renuncia a ser un concilio dogmático, a tratar sobre los dogmas de la fe, sino que quiere analizar los signos de los tiempos que se transforman en las palabras fetiche. Y desde luego un signo de los tiempos, lugar a dudas, era pues los millones de personas que vivían aplastados por la bota de regímenes comunistas en la Unión Soviética, en China, en Vietnam, en Camboya, en Cuba y en tantos otros lugares, y el concilio pues guardó un obsequioso silencio sobre esta cuestión a nivel de vista pastoral, desde la acción evangelizadora de la Iglesia, que era crucial. Monseñor Lefebvre, el arzobispo misionero de Dakar, del África francófona, Monseñor Lefebvre, consiguió reunir 450 firmas de padres conciliares pidiendo a los directores del concilio, a los delegados del Papa en el concilio y al mismo Papa Pablo VI, que el concilio renovara las condenas tradicionales hacia el comunismo. Esas firmas, pues los dirigentes del concilio pues reconocen que se acabaron olvidando, entre muchas comillas, olvidando en un cajón de una de las innumerables secretarías de organización del concilio. Pues este dato creo que ha de ser tenido muy en cuenta y ha de ser tenido muy presente por todos nuestros seguidores de cara a lo que será esa posterior derivación o desviación de la Iglesia hacia posiciones marxistas en todo su amplio abanico. Y aquí, Joséchu, yo quisiera lanzarte un poco la pelota, porque, claro, este fenómeno de la teología de liberación, como tú bien apuntabas, claro, es que surge con una izquierda definida y pervive y muta con esa clasificación de Gustavo Bueno de la izquierda indefinida. También yo, a nivel bibliográfico, y estando en la sede en la que estamos, y que siempre agradezco pues que cuenten conmigo para poder desarrollar estas cuestiones, pues yo también quisiera recomendar esta obra de Gustavo Bueno, El mito de la izquierda y el mito de la derecha, fundamental, editorial Pentalfa, Gustavo Bueno, El mito de la izquierda y el mito de la derecha. Es el volumen número 3 de las obras completas de Gustavo Bueno, donde aquí él
realiza una clasificación de la izquierda. No sé si José Chu podría simplemente comentarlo un poco o apuntarla así a grandes rasgos, porque creo que es fundamental para entender las distintas mutaciones que también ha pervivido la teología de la liberación, porque la teología de la liberación, José Chu, de los años 70, que es una teología de liberación que está alimentando movimientos subversivos, movimientos de guerrilla terrorista, pensemos en lo que fue, en cierto modo sigue siendo, pero lo que fue en esa época los sandinistas de Nicaragua y demás, o los montoneros en Argentina, de los que proviene pues, el papa actual que tenemos, porque el papa actual es un papa comunista, es un papa cuyos ejes de pensamiento son claramente marxistas, porque de esa definición de izquierda definida, de izquierda indefinida, tendríamos esta última mutación de la teología de la liberación, que vendría a ser la teología del pueblo, que es de la que participa el Papa Francisco, donde se sustituye una serie de elementos del marxismo tradicional y de la teología de la liberación comunista, marxista tradicional, por otra serie de elementos históricos sociológicos. Por ejemplo, uno de ellos es muy interesante, la cuestión del indigenismo. La cuestión del indigenismo. O sea, el indigenismo comunista, en la primera teología de la liberación que apuntaba José Chu de los años 70, esa teología de la liberación comunista, guerrillera, no estaba presente. Y sin embargo, hoy sí está muy presente, cada vez más presente. Y por concluir, para que sigan nuestros colaboradores, pues simplemente recordar también, a propósito de lo que decía José Chu en la introducción, prácticamente toda Hispanoamérica, bueno, mejor toda Iberoamérica, ahora con el triunfo de Lula, toda Iberoamérica ha caído en poder del marxismo, un marxismo definido o indefinido, pero al fin y al cabo del marxismo, del socialismo del siglo XXI, como se autodenominan ellos, y no es casual que esto se produzca, como también apuntaba José Chu, cuando religiosa y culturalmente toda Iberoamérica está virando hacia el protestantismo y ha abandonado el catolicismo. Bien, bueno, pues antes de que yo diga nada, ¿no? Pues prefiero que Francisco José o Javier tomen la palabra y luego ya pues empezamos el diálogo sin guardar orden, si queréis. Pero bueno, de entrada, ¿cuál de los dos preferís hablar? ¿Javier? ¿Francisco José? Hago yo un resumen básico. Traigo dos libros de bibliografía, pero vamos, porque me voy a referir principalmente a uno de ellos, pero el otro también creo que es Antonio González Fernández. El Mesías de Dios, ensayo de Cristología. Es un libro publicado este año por Sal Terre. Ahora diré por qué menciono y concretamente a este autor, Antonio González, que por cierto es ovetense, hijo de un juez, se ha jubilado, fue miembro de la Compañía de Jesús y desde hace unos años pertenece a una comunidad anabaptista. Y yo creo que en principio yo creía que era una comunidad de los menonitas, de Meno-Simons, pero luego las referencias que he leído últimamente es que es una comunidad anabaptista. Bueno, ahora hablaré de él y de por qué lo cito, porque yo creo que es un caso interesantísimo de lo que ha sido la evolución de la teología de la liberación. Y el otro libro, como al ir a comprar ayer mismo lo encontré allí bien colocado, pues es el de Gabriel Calvo Ferraute, que por cierto está muy bien distribuido, porque hace unos días lo había visto ya varios ejemplares en el Corte Inglés, el Corte Inglés de Oviedo, y ayer en la librería San Pablo de Oviedo, que está en el centro mismo de Oviedo, en la calle de la Magdalena, había 3 o 4 ejemplares, lo cual quiere decir que la distribución es buena. Y claro, un libro si no se distribuye no se vende. Y si tienen 4 ejemplares es porque están vendiendo a un ritmo determinado. Bueno, pues lo digo en honor a la verdad, por supuesto, a lo primero. Y luego comprobarán ustedes que es de un grosor considerable. Estos son 3 centímetros de grosor, que es mucho libro, o sea que hay que leerlo, hay que leerlo con calma. Bien. Punto segundo.
he hecho un rastreo de estos que puede hacer cualquiera hoy en día en Internet, yendo a fuentes fiables, evidentemente, o yendo a páginas con un cierto peso, y realmente es muy difícil hacer un diagnóstico del punto en el que está la teología de la liberación en este momento. Cuya mención aparece, vi la convocatoria de un congreso para dentro de unos días, no recuerdo ahora en qué país exactamente. El otro día salía un reportaje, yo creo que era, no recuerdo en qué página, pero bueno, sobre las bases de Lula en la teología de la liberación. No era una cosa muy así como, no era muy profunda o muy exhaustiva, eran, unas pinceladas de cosas que son, por otro lado, pues sí, coherentes en cuanto al obrerismo, ¿no? Al obrerismo de los sindicatos y a la búsqueda de la justicia social, etcétera, etcétera, pero no era esto. Bien, entonces, la conclusión después de hacer rastreo por aquí y por allá es que realmente han cambiado tres circunstancias radicales. Han cambiado los gobiernos precisamente hacia la izquierda en América Latina, han cambiado las iglesias, o están cambiando las iglesias, y ha cambiado la atención. Es decir, la mayor eclosión de una cosa llamada teología de la liberación, sin duda, aunque había nacido en los años 70, fundamentalmente los textos programáticos de los teólogos de la liberación son de los años 70, es en los 80, con las revoluciones centroamericanas, cuando todo el mundo habla de teología de la liberación, como clave para entender que muchísimas personas de clases muy bajas, pues tomaban el fusil y se formaban grupos revolucionarios en los que había incluso sacerdotes cogiendo las armas y en los que había desde luego capellanes, y en ese sentido, en ese terreno, la Compañía de Jesús jamás ocultó su involucración en esos movimientos. Hay un toque muy fuerte de atención, ya que hablamos de la Compañía de Jesús, en el año 81, cuando el Papa, Juan Pablo II, interviene en la Compañía de Jesús, cuando nombra a un delegado pontificio, que será el padre Paolo Dezza, ex rector de la Universidad Gregoriana y un jesuita comúnmente respetadísimo, y que fue el que con muy buenas dotes y con mucha inteligencia condujo aquella tremenda crisis, porque realmente yo estuve leyendo ahora un par de historias de la compañía que no ocultan la enorme tensión que produjo aquello dentro de la compañía. Condujo desde 1981 hasta 1983 a la compañía, de manera que en 1983, ya en 1982, el Papa Juan Pablo II permite a la compañía celebrar la congregación general para elegir un prepósito general que sería el sucesor de Arrupe, cuyo derrame cerebral en septiembre, creo que fue del año 81, fue el que produjo esa ruptura. Cuando el Papa dice: no quiero que la compañía nombre general interino a uno de sus vicarios, porque no lo decía con estas palabras, claro, no quiero que ni el padre O'Keefe, estadounidense, ni el padre, el francés, el estudioso del marxismo, Calvez, no quiero que ni O'Keefe ni Calvez se pongan al frente de la Compañía de Jesús. Bueno, a partir de ese momento, uno de los signos de resistencia de la compañía frente a esa orden vaticana que rompía con las pautas habituales de gobierno, evidentemente, fue el de mantenerse con cierta firmeza, pero con menos espectacularidad, digamos, en los movimientos revolucionarios. Pensemos en El Salvador, pensemos en Honduras, pensemos en Nicaragua, etcétera, etcétera. Ahora bien, esos años 80, que son los de la oclusión, yo recuerdo, por ejemplo, en El País todos los días hablaba de la teología de la liberación, y se entrevistaba a teólogos de la liberación, o se entrevistaba a Ellacuría, que por cierto Ignacio Ellacuría nunca a sí mismo se llamó teólogo de la liberación. Yo no creo que no por modestia, sino porque él, aun aportando bases históricas de filosofía de la historia
a la teología de la liberación, no se consideraba un creador o un ideólogo. Bien, paso al peldaño siguiente, que es la actualidad. Tenemos otros poderes, otras políticas y otros gobiernos. Latinoamérica ha dado un giro, o está dando un giro progresivamente, a gobiernos de izquierdas con una inestabilidad insoportable y con unos comportamientos con el pueblo. Pensemos en Venezuela, que tiene ya 11 o 12 millones de huidos, de migrantes, que es intolerable desde el punto de vista de la mera caridad cristiana y de cualquier otro postulado de ética, ¿no? y de moral. Y tenemos también, bueno, el giro es tal que pensemos en Ortega. Ortega era un ídolo en los años 80 de la revolución sandinista, perdón, de la revolución sandinista. Y ahora es un medio tirano que incluso está dándole patadas a la Iglesia Católica constantemente para frenar la crítica que le está dirigiendo, que no será una crítica demoledora, pero sin duda ha sido y le ha dolido. Bueno, efectivamente, lo del indigenismo es un dato muy, muy interesante que ha aportado ahora mismo nuestro compañero, que ha aportado nuestro compañero Gabriel, en el sentido de que entonces no se hablaba de indigenismo. Pero ahora las nuevas izquierdas, por así decirlo, efectivamente han incluido el indigenismo, además con un rencor hacia el movimiento de evangelización, también de conquista, no vamos a ser ingenuos, de conquista y evangelización de Hispanoamérica por parte de España. Ahí se han generado unos rencores hacia los españoles que no se habían visto antes, ¿no? Bueno, y habría tanto que hablar acerca de... Javier, ¿piensas que hay relación en ese auge del indigenismo marxista con un auge de difusión, porque evidentemente es muy, muy anterior, con un auge de difusión de la leyenda negra entre los pueblos? Sí. Ahí el punto de confluencia, yo no sé dónde estará, porque, bueno, como bien sabes, la historia de la leyenda negra tiene sus grandes eclosiones en torno a la Ilustración y posteriormente en el siglo XIX. Luego parece que no había que seguía siempre ahí latente. Los británicos siempre están dispuestos a sacártela en conversación, etcétera, etcétera, pero en estos últimos 30, 40 años, con grandísimos empujes por parte de los gobiernos socialistas españoles, pues ha cobrado me remito a la cantidad de obras que se están publicando sobre el material, y yo creo que esos ecos de la izquierda europea, fundamentalmente la española en este caso, han llegado a Latinoamérica. Sí, sin duda. Yo creo que es el negro legendarismo es decir, es que el indigenismo, a un crítico feroz argentino cuyo nombre ahora no recuerdo, del indigenismo, le oí decir lo siguiente, que es muy duro, pero por otro lado es enormemente certero. Decía este señor, y supongo que lo seguirá diciendo: el indigenismo, señores, son chozas con piojos. Bueno, esto es muy fuerte, ¿no? Muy gráfico. Muy gráfico, es decir, efectivamente, España, desgraciadamente, llevó enfermedades que no había en el Nuevo Mundo y tuvo sus consecuencias, pero también llevó hospitales que no existían en el Nuevo Mundo. Y universidades. Y universidades, etcétera, etcétera. Con lo cual, me parece muy ridículo el decir que la conquista destruye el indigenismo, que en parte si lo desmorona o lo vamos a decir incluso con una palabra un poco cursi, lo purifica, en el sentido de que las personas no hace falta que se curen con plantas, porque esas plantas a veces funcionan o no funcionan, pero hay remedios como puede ser la cirugía, que no era una cosa extendida ni muchísimo menos, salvo en ciertas élites, que sí curan a las personas, y esa cirugía partió de España. Bueno, sí, sin duda. Eso es un merecumbe tremendo. Entonces, nuevos poderes, nuevas iglesias. El pentecostalismo, hace unos años, no he visto las últimas estadísticas, crecía a un ritmo del 8% anual. En Latinoamérica y allí donde esté. Por ejemplo, también en Estados Unidos, América del Norte y en Asia.
El 8% anual es muy superior al índice de crecimiento del Islam. En aquel momento. Son estadísticas de hace 2 o 3 años. El evangelismo, una de cuyas ramas es el pentecostalismo, sin duda, pues también tiene unos, no lo sé exactamente, pero tiene unos niveles de crecimiento enormes. Lo que se llamó teología de la liberación por la parte protestante se ha ido transformando en la teología de la prosperidad. En la teología de la prosperidad, que es una formulación, digamos que es, para decirlo básicamente, es el esquema capitalista que sustituye al esquema marxista, en el sentido de que lo que hay que velar es la prosperidad de los individuos, de las familias, de los grupos, en un ritmo equivalente al que supone el capitalismo como bueno. El capitalismo más humano, digamos, dice, puede haber diferencias sociales importantes, pero si la desigualdad no crece, es una señal de que las cosas no van del todo mal. Es decir, si las clases más elevadas se enriquecen, pero a la vez las clases bajas y las clases medianas están ganando niveles de vida, es tolerable. Pero claro, desde los 80, desde antes y hasta el presente, la diferencia social, las diferencias sociales, las desigualdades sociales en Latinoamérica, y ahora veremos después de la pandemia y de la crisis de la guerra y tal, es brutal, es brutal, es brutal. Y entonces la teología de la prosperidad tampoco arregla, digamos, lo que la teología de la liberación también trataba de arreglar. Bien, 2 últimas notas y termino. 2 nombres, Müller, Francisco. Müller, que evidentemente todos reconoceremos que no es sospechoso de una postura acomodaticia con las ideas del Papa Francisco, tuvo desde los años 70 en Alemania muy buenas relaciones con la teología de la liberación. Y a día de hoy ha mantenido, ahora no últimamente, en estos últimos años, pero sí mientras era prefecto de doctrina de la fe, mantuvo, incluso yo creo que tuvo algún congreso o alguna visita, mantuvo que hay una serie de elementos de la teología de la liberación que son necesarios. ¿Qué elementos son los necesarios? Pues aquellos que los 2 documentos del padre de Joseph Ratzinger, los 2 documentos sobre la teología de la liberación ponían en cuestión, que eran, primero, una teología del pueblo o unas comunidades de vida, las comunidades de base, que habían roto prácticamente todo vínculo con la jerarquía. Esa es una de las cosas. Segundo, la utilización de la metodología marxista en el análisis de la sociedad. Y había un tercer elemento que ahora no recuerdo, pero bueno, que iba por esa. Entonces, una vez purificada la teología de la liberación de esos problemas, hay una teología de la liberación que podría ser esto. Francisco jamás aceptó la teología de la liberación en su época de jesuita, hasta tal punto que hacia 1984 él sí defendía una teología de los pobres o una teología los más del pueblo, y la formulaba, o esto, pero no la teología de la liberación. En eso Francisco era un carca, ojo, de tal manera, y ya voy terminando, que en 1984 la Compañía de Jesús le dice, váyase a Alemania a hacer la tesis doctoral y deje de ponerle piedras a lo que es digamos unas ideas que la Compañía de Jesús considera adecuadas. En aquel momento toda la formación de Argentina, de las provincias argentinas de la Compañía, dependían o habían dependido. Es decir, la estructura de formación de los jóvenes jesuitas la había edificado, siendo provincial, el propio Francisco. Bien, Francisco se va a Alemania y yo lo recuerdo muy bien porque en aquel momento, mediados de los 80, la provincia de Argentina pide jesuitas a todo el mundo para construir unas nuevas estructuras de formación. Y yo, un jesuita con el que, del que fui, que fue superior mío en Madrid y tal, Jesús Corella, castellano, se fue para allá y murió en Argentina años después. Y era formador, tenía, digamos, la etiqueta de formador y fue llamado a modificar las. Y
Bueno, luego ya sabemos la historia, vuelve de Alemania, Francisco, es enviado creo que a la región de Córdoba, donde ejerce como confesor en una residencia, hasta que en un momento dado el arzobispo de Buenos Aires, no sé ahora el nombre, Guarrachino, le dice usted conmigo y le nombra obispo auxiliar y hay, digamos que le salva, en el sentido de decir, mire, a usted la Compañía de Jesús le está desperdiciando porque usted vale mucho, o sea que venga conmigo. Y así empieza la carrera, en el buen sentido, eclesiástica de Francisco. Por tanto, estos son flashes, ¿no? Conclusión. Es muy difícil seguir hablando de una teología de la liberación hoy en el sentido fuerte que tuvo en los años 80 en el tiempo de las revoluciones. Y ya para la siguiente intervención hablaré de Antonio González, que es un teólogo teórico, quizás el más importante, de ese desmoronamiento de la teología de la liberación desde postulados teológicos, o sea, desde postulados del Evangelio y del reino de Dios, por así decirlo. Bueno, ya me he alargado mucho, perdónenme. Bueno, muy bien, Javier. Hoy has cogido carrerilla, ¿eh? Bien, muy interesante también, como lo que ha introducido Gabriel. Y bueno, le pasamos la palabra ahora a Francisco José. Tuya es. Vale, muy bien. Bueno, pues a ver, yo algunas ideas así que quisiera desarrollar, aunque sea muy brevemente. Una primera es que yo veo el fenómeno por las notas fundamentales que tiene la teología de la liberación, que ahora hablaré un poco de ello. Yo veo que al final es una de estas consecuencias lógicas del desmoronamiento de la doctrina católica, de la vida de la Iglesia, que deja como herencia el siglo XIX, ¿no? Que el siglo XIX es un mundo, eso es un momento en el que claramente el mundo católico va a dejar de serlo de manera sociológica. Países que eran de tradición católica, incluso durante la Ilustración. La Ilustración, pues la Iglesia Católica se la tragó de lleno. Había una cantidad enorme de obispos religiosos ilustrados creyendo claramente los principios de la Ilustración, lo cual fue pues uno de los desastres también que trajo la Iglesia y lo que quizá ha dificultado más la reconstrucción del ser católico. Después del siglo XIX se contempla y sin saber un poco explicar por qué, como pues legiones del mundo, quizá los movimientos culturales en general no tienen nada que ver no vienen para nada de la revelación cristiana, como había sido hasta entonces de una manera o de otra, quizá incluso con influencias protestantes o no, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Sí, hay una herencia, lógicamente, tanto del protestantismo como de la filosofía, lo que uno quiera, pero de manera inmediata ya no hay una influencia. Entonces hay como dos perspectivas que uno puede tomar o que la Iglesia puede tomar ante eso. Una es la que papas como por ejemplo San Pío X presentan y otros de esa época que son muy valientes, como hemos tenido grandes papas en estos últimos tiempos, lo que pasa que faltaba quizá el cuerpo, la cabeza estaba bien, diciendo que había que instaurar otra vez las cosas en Cristo, ¿no? Que era el lema de San Pío X. O sea, la idea es, hay que coger el mundo y hay que hacerlo cristiano. Y entonces empiezan a hacer obras muy importantes, obras de educación, la misma Acción Católica que tiene este fin fundamental. Hay esa idea, por un lado. Pero claro, la contraparte de esa idea, si uno podría incluso hablar como un movimiento semejante al de la izquierda y derecha hegeliana, si uno quiere, ¿no? La contraparte de esa idea es decir, hombre, si las cosas están así y la Iglesia está en este mundo, tal vez habrá que aprender, habrá que mirar, porque las cosas de este mundo que Dios permite que estén pasando no serán tan malas, ¿no? Entonces hay una idea, hay un mundo católico que empieza a mirar pues el mundo con mucha simpatía, con este mundo anticatólico, mejor de los casos acatólico. Entonces hay como esa división. Y ciertamente, digo, aunque desde el punto de vista oficial la Iglesia, desde el Vaticano, los organismos vaticanos, gran parte del cuerpo eclesial va a defender este camino de vamos a reevangelizar, vamos a volver a tomar esta sociedad y a volverla a hacer cristiana. Hay una masa de la Iglesia que se mira hacia el mundo con esa simpatía.
uno de los personajes fundamentales, yo creo que en esto es Jacques Maritain, por ejemplo, y estamos hablando de muchísimos años antes del concilio, décadas antes del concilio, está planteando esto, por ejemplo, en el humanismo integral. Hay esta idea de que, claro, sí, tiene mucho que ver con lo que ya hemos hablado en la Nouvelle Theologie, etcétera, ¿no? Claro, y aquí voy a tirarme yo piedras contra mi propio tejado, porque yo defiendo algunas cosas que podrían llevar a esto. Si al final el hombre tiene como naturaleza propia el ser cristiano, si lo genuinamente humano es ser cristiano, entonces miremos a lo que tenemos como genuinamente humano y recibamos de ahí el camino que tiene que llevar la Iglesia. Es algo que uno lo ve con ojos, digamos, de teólogo medio bien centrado y dice esto es una burrada, pero en esa época pues tuvo mucho éxito y entonces surgen un montón de movimientos, por ejemplo la democracia cristiana. Claro, la democracia cristiana nosotros hoy lo escuchamos y pensamos que democracia cristiana es una cosa así como el PP y todas estas cosas. No, la democracia cristiana se habla en un tiempo en donde democracia propiamente es casi sinónimo de ser de izquierdas o ser comunista, porque los comunistas utilizaban la palabra democracia como algo propio de su sistema, no es lo que entiende, por ejemplo, la democracia liberal, eso no lo era. O sea, la idea es que está empezando a triunfar en el mundo, y en el mundo está extendiéndose mucho todas estas ideas rupturistas, izquierdistas, etcétera, pues veámoslo como algo cristiano, porque al fin y al cabo es del mundo y por lo tanto es humano, ¿no? Hay esa confusión. Claro, el problema es que empieza a meterse, pues, por ejemplo, en la Acción Católica, se empieza a meter en un montón de grupos cristianos, y aunque, como digo, la postura oficial del Vaticano va a ser una, la masa, digamos, de la gente que está haciendo la obra cultural en la Iglesia se va prácticamente haciendo hegemónica esta otra, ¿no? Hay choques durante, bueno, pues mucho tiempo, el tema de si católicos liberales o católicos tradicionales, etcétera. Si uno se va, bueno, pues en España choques incluso podrían ser pensados hasta sangrientos casi, porque son maneras totalmente distintas, pero esto llega al Vaticano II. Ahora, ¿contamina esto el Vaticano II? Yo estoy siempre en mi tesis. Los textos del Vaticano II no, porque el Vaticano II, pues qué sé yo, por ejemplo, tengo aquí la Gaudium et Spes, lo que plantea al inicio, precisamente cuando se enfrenta a este problema. Me dice el propósito del concilio, el número 23 de la Gaudium et Spes, y entonces empieza a decir, sí, aunque se mira el mundo con simpatía, lo que dice aquí, la perfección del coloquio fraterno no está en este progreso, el progreso de que tiene el mundo, etcétera, progreso técnico, por ejemplo, sino más hondamente la comunidad que entre las personas se establece, la cual exige el mutuo respeto a su dignidad espiritual. Entonces, la revelación cristiana presta gran ayuda para fomentar esta comunión interpersonal y al mismo tiempo nos lleva a una más profunda comprensión de las leyes que regulan la vida social y que el Creador grabó en la naturaleza espiritual y moral del hombre. Esto no tiene ningún problema. Claro, aquí hay una visión simpática en esta línea que yo estoy diciendo que está haciéndose hegemónica. La idea es, claro, si Dios ha grabado sus leyes en el mundo, entonces, cuando yo veo las leyes que operan en el mundo, entonces en el fondo estoy recibiendo una cierta revelación. Lo que tradicionalmente se habla de los dos libros de la revelación, la creación y la naturaleza, pero ahora la creación no está entendida en el sentido de las leyes físicas o de la constitución del mundo, sino de las leyes sociales. Y claro, cualquiera que estudie un poco las ciencias sociales, pues ve lo peligroso que es esto, porque las ciencias sociales pues tienen un montón de perspectivas distintas, muchas están rellenas de ideología, cambian continuamente. Te dice, hombre, ¿cómo Dios me va a estar diciendo algo? ¿Cómo Dios va a haber dejado inscrito en la naturaleza una serie de leyes cuando hoy, por ejemplo, tenemos una perspectiva dentro de ciencias sociales que es A y mañana vamos a tener una que es B y pasado mañana una que es C? Entonces, ¿qué pasa? Que Dios está cambiando de opinión continuamente, ¿no? Entonces, aquí se deja ver esa perspectiva. Sin embargo, el concilio es muy curioso porque no hace esto. Continuamente lo que está haciendo es un juicio sobre las realidades que ve. Y al menos intencionalmente, yo creo que lo consigue, aunque bueno, tampoco que sea una cosa muy esplendorosa, porque no aclara demasiado y juega mucho con la ambigüedad. En el fondo, lo que hace el concilio al final es hacer esta lectura de la realidad, pero contrastarla con la revelación de la revelación positiva, la revelación de la Biblia, que es la que nos interesa, la revelación de Jesucristo, ¿no? Que es lo que tiene que hacer la Iglesia. Entonces, aquí este problema. El concilio no convence a nadie, no se lo lee a nadie, no le importa un pimiento absolutamente a nadie. Que eso es contrastable históricamente. A nadie le hace
cambiar de idea lo que diga el concilio. A nadie. Los que pensaban ya de la manera de que la revelación está en los cambios sociales y no en la Biblia, esos seguían pensando lo mismo el día siguiente después de que se firmaran los documentos. Y los que pensaban de la otra manera, bueno, ahí habría que ver. Bueno, ahí habría que ver. Quiero decir, habría que ver porque muchos, pues pasa como siempre, con el diálogo entre izquierdas y derechas, que antes hablaba un poco, ha presentado así, ha sacado el padre Gabriel, pues siempre pasa lo mismo, ¿no? Que al final la izquierda suele ser torticera y mentirosa y los de derecha suelen ser tontos y se dejan engañar, ¿no? Y siempre ha pasado con conservadores y progresistas o cualquier, digamos, dialéctica de este tipo que ha habido en la historia. Pues, sin ir más lejos, la misma transición española, pues pasa un poco exactamente eso, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno, pero yo digo, esto no es ocasionado por el concilio en cuanto que ya estaba. En el concilio se dejan ver estas cosas. Entonces, para hacer un análisis de dónde surge la teología de la liberación, hay que ver primero esto. ¿Por qué? Porque la teología de la liberación, al final, lo principal es que no es teología. Eso es lo principal. Porque la teología, en cuanto a ciencia, viene de Dios. La teología es enseña Santo Tomás, es una ciencia subalterna de la ciencia divina. Entonces, Dios, que es el que se conoce a sí mismo y conoce todo lo que ha creado, revela positivamente a los hombres en la doctrina, y entonces el teólogo utiliza su razón para desarrollar esos principios que recibe de Dios. Aquí no, porque aquí los principios que se desarrollan vienen del mundo. Vienen del mundo, como digo, entendido porque el mundo, como es obra de Dios, y la realidad social, el hombre es obra de Dios, entonces tiene estas leyes. Pero claro, deja de lado, por lo tanto, el pecado original, deja de lado, pues eso, el hecho de que el mundo no es una revelación del mismo orden, la revelación natural, que la revelación sobrenatural, cosa que los teólogos clásicos siempre han tenido claro. La teología natural, teología sobrenatural, son dos cosas distintas. Entonces aquí hay toda una mezcla. Esa sobrenaturalización del mundo que puede llevar a un lado que no es que tampoco voy a entrar en eso, que sería quizá promover una falta de autonomía, una falta de integridad de las realidades naturales, que es lo que temen mucho, por ejemplo, con lo que enseña Delibac, ¿no? Que quita esa integridad de la naturaleza. En este caso se va por el otro lado. La naturaleza se sobrenaturaliza y entonces se convierte en fuente de revelación. Y ahí es donde pues, entra todo este tipo de cosas, como pues, los pobres como lugar teológico, las revoluciones sociales como lugar teológico, y eso es el desarrollo de la teología de liberación. Claro, algunos dirán, no, es que la teología de liberación no es marxista. No necesariamente. Hay teología de liberación marxista en aquellos teólogos que lo que leen son las revoluciones marxistas, pero los que leen otra cosa, pues tienen otra cosa. Por ejemplo, Gustavo Gutiérrez, él dice siempre, yo no soy marxista, no hago la teología de liberación desde el marxismo, sino desde lo que llama la teoría de la dependencia, que es esta idea de que Hispanoamérica está siempre dependiente de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero en el fondo, el principio es el mismo. Toma una teoría social que explica o trata de explicar una realidad sociológica y la convierte en fuente para el desarrollo dogmático. Claro, esto es lo que yo creo que acaba triunfando en el fondo, pues eso, pues por vía también de praxis, ahí sí marxista. Es decir, acaba triunfando porque, de hecho, aunque los principios doctrinales van a estar bien, la teología de la liberación se condena duramente, lo que uno quiera. Sí, dejando algunos puntos que son muy fantásticos. En realidad, por ejemplo, no hay una reconstrucción de la doctrina social. La doctrina social de la Iglesia, hoy en día, en mi opinión, está trufada de muchos de estos puntos. Por ejemplo, uno de ellos que yo denuncio siempre es la inclusión de este concepto que a mí me parece, lo tengo que estudiar más porque a lo mejor me meto la pata, pero a mí me parece, voy a poner muchas comillas, pero se me ocurre la palabra bastardo dentro de la doctrina social católica, de la justicia social. Ya en la Rerum Novarum, por ejemplo, León XIII, que es un gran tomista, se empeña en intentar explicar el cuidado de los derechos de los obreros por medio de la justicia distributiva, que es totalmente contraria a la justicia social. La justicia distributiva es en función de la aportación al bien común. Y la justicia social sería esta justicia de equidad, que es traspasar el orden de las relaciones directamente personales que tiene la justicia conmutativa al orden social, cosa que Santo Tomás y toda la tradición católica dice que es erróneo. Entonces,
no, en mi opinión, falta un desarrollo doctrinal de una doctrina social seria. Por ejemplo, que contemple, como se puede contemplar perfectamente, pues, los valores del capitalismo, por ejemplo, ¿no? Porque hoy en día esto son cosas tabús en la Iglesia. Sin embargo, el capitalismo, pues algunos defendemos que es totalmente coherente con la doctrina católica, porque no tiene ningún pero que se le pueda poner. Dice, no, es que el tema del desarrollo del egoísmo y tal. Hay digamos, una serie de prejuicios ahí que todavía no se han arrancado. Entonces, bueno, para terminar, eso. Y luego, las consecuencias de toda esta de eclosión de estos movimientos en Hispanoamérica, pues se han hecho ver de una manera un poco paradójica. Porque, por un lado, la teología de la liberación, que se infecta en la Iglesia, supone una lectura social, un desarrollo, como estamos viendo, estos movimientos revolucionarios complicados. Pero por otro lado también, claro, Estados Unidos ha tenido mucho interés en que haya protestantes y que se protestantice de manera oficial Hispanoamérica. Sin embargo, los protestantes en general suelen ser contrarios a esta teología de la liberación, y no tanto por una teología del progreso, que sí que la hay, ciertamente, aunque yo la veo de un punto de vista más de marketing en muchos casos, pero sí hay una noción política, caramba, que uno dice, ya quisiéramos muchos católicos, es decir, Bolsonaro acaba de perder las elecciones, pero Bolsonaro defiende muchos principios, principios católicos mucho mejor que muchos obispos brasileños y no brasileños. Y dice, bueno, pues y no es católico, es protestante. Lo mismo pasa en Estados Unidos con tantos líderes políticos que son protestantes, y sin embargo a la hora de luchar contra el aborto o en defensa de la vida lo hacen mucho mejor que muchos católicos, ¿no? Entonces, ese es un tema para desarrollar más, pero ahí lo encuentro paradójico. Y esto sería mi intervención de ahora. Son las paradojas, Padre Francisco, de nuestro tiempo, donde Donald Trump, protestante, ha sido un gran defensor de muchos principios católicos, a la inversa que el entrecomilladísimo Biden, que supone que es católico. Incluso Trump ha defendido muchos más postulados católicos que el mismo Papa Francisco, o el caso, yo no sé si alguno de vosotros lo sabe, yo tenía, en algún lugar había leído que Lula tenía orígenes católicos. A ver, Lula le ha apoyado a la Iglesia Católica brasileña casi en bloque. Así. Te mandé vídeos con los franciscanos haciéndole las bendiciones, rezan, piden al Espíritu Santo, todo lo que uno quiera. Y son comunistas, es decir. No, son comunistas, pero Padre Francisco, son comunistas la Iglesia brasileña en bloque. Sí. Bueno, los franciscanos desde los primeros tiempos, ¿no? Los Fraticelli eran comunistas, ¿no? Le amargaron la vida, Joséchu, le amargaron la vida a San Francisco al final. De hecho, yo mencioné mucho a los jesuitas por tener algunos conocimientos mal, pero efectivamente dominicos, franciscanos, agustinos, etcétera, en Latinoamérica han sido verdaderos pilares, ¿eh? Todos ellos, en general las órdenes religiosas, han sido verdaderos pilares de la teología de la liberación, sin quitarle mérito a los dominicos sería terrible, ¿no? Por cierto, y una cosa, ahora que sale Estados Unidos, y sobre el asunto de la vinculación entre el indigenismo y la leyenda negra, yo creo que el vértice, pensándolo ahora, dándole vueltas a algunos datos, el vértice está en Estados Unidos, es decir, la Iglesia liberal protestante evangélica protestante liberal y el catolicismo progresista, colectivos que han ido en disminución, estamos hablando en el plano religioso, en el plano político es otro, pueden ser el vértice de que tanto en Latinoamérica como en Europa las izquierdas hayan hecho esos planteamientos anticolonialistas. Y por cierto, que me venía ahora a la cabeza, el Papa Francisco, después de la visita a Canadá, o en el último día de la visita a Canadá, planteó que había que revisar la teología de la conquista, o la teología de la sí, yo creo que dijo teología de la conquista. Y realmente a mí me decepcionó. Es decir, yo tengo unas grandes tragaderas, en el buen sentido de la palabra, para cuando dice Francisco, la verdad. Procuro cogerlo siempre por el lado más constructivo.
Pero esta me desconcertó muchísimo porque ya hubo ahí en el pasado, hace un año o dos, ya hubo ahí con México, pues es decir, es que ya no solo es la cuestión de que los conquistadores hicieran barbaridades que estaban proscritas o que estaban al margen de la doctrina pontificia sobre la conquista y sobre la evangelización de América. Solo hay que remitirse a las bulas correspondientes de los papas del momento contra la esclavitud, a favor de un reparto de tierras. Claro, puedes decir, claro, el papa llega, el papa de aquel momento, el papa de la conquista, y dice, bueno, desde este meridiano para España y desde este meridiano para Brasil. Es que eso solucionó cientos de guerras, porque el Papa tenía autoridad para hacerlo y era respetada. Y dices tú, ¿y por qué el Papa mete las narices y divide las tierras? No, hizo lo correcto. Si no hubiera hecho, todavía estaríamos con conflictos entre diversas naciones peleándose por los territorios. Bueno, bien, no me enrollo más. Pero Javier... Sí. El Papa tenía la potestad que le daba la donación de Constantino, ¿no? Para que en el Tratado de Tordesillas... Sí, remotamente, pero... Aunque fuera falso, sin embargo, tuvo su funcionalidad importantísima. A eso voy. Yo voy no tanto al origen más o menos mítico en Constantino, sino a que funcionaba. Y yo creo que el poder papal evitó muchas guerras a lo largo de muchos... Otras no, sin duda. Otras no, pero evitó muchísimas guerras en todo el globo en muchísimos momentos. Gabriel, si quieres decir algo antes de que yo diga... A propósito de esto que decía Javier, que hay, es decir, la ignorancia es muy atrevida y hay que ser muy ignorante, y ahí, Javier, yo comprendo que tienes una gran simpatía por los jesuitas y lo puedo entender, pero claro, las reelecciones de Indias de Francisco de Vitoria, en donde exponen los justos títulos para la conquista y la presencia española en América, pensar que hoy en día exista algún teólogo, después de Vaticano II y la absoluta decadencia teológica que vimos, que exista algún teólogo que sea capaz de mentar la plana a esa elaboración teológico-jurídica que elabora de derecho internacional Francisco de Vitoria, hay que ser muy osado, y esa osadía solamente la proporciona una ignorancia de las mismas dimensiones. Y a propósito de esto también que decías tú, Javier, de la cuestión del indigenismo que yo subrayaba antes, es que he ido antes a por él, este penúltimo libro de Marcelo Gullo, Madre Patria, que también le recomiendo a nuestros seguidores, Madre Patria, editorial Espasa, Marcelo Gullo. Él aquí habla, por ejemplo, en el capítulo 11, cuando trata de Fidel Castro, que por cierto tampoco es ninguna coincidencia que Fidel Castro también se educara con los jesuitas, Fidel Castro habla de que él no era un antihispanista y no era un hispanófobo, no era un negro legendario. Lo que pasa es que al asumir el comunismo soviético, pues eso venía en el PAC, y lo dice así Marcelo Gullo de forma pues llana, ¿no? Venía en el PAC ese antihispanismo y ese cultivo de la leyenda negra, y por eso en enero, si no recuerdo mal, de 1998, cuando Juan Pablo II visita Cuba, pues los discursos que Fidel Castro hizo ante Juan Pablo II fueron unos discursos tremendamente negro-legendarios y tremendamente acusatorios respecto a la presencia y a la labor de la Iglesia Católica en Iberoamérica y en Hispanoamérica en general. Bien. No, respecto a lo que decías de la Escuela de Salamanca, yo creo que es la gran olvidada en este mundo presente. Yo no es que sea un lector de la doctrina de la Escuela de Salamanca, pero sí de vez en cuando buscando referencias y eso, y realmente tanto en el plano económico como en el plano del derecho de gentes, como en el plano filosófico, caso de Francisco Suárez, bueno, ahí hay un material que es pero eso está extraordinario y olvidado. Claro, pero está relacionado con lo que venimos tratando, que decía José al comienzo en la introducción, porque con el triunfo de la Nouvelle Théologie en el Vaticano II, toda esta elaboración teológico, jurídica, de justnaturalismo,
de la Escuela de Salamanca a nivel filosófico, la obra de Francisco Suárez, todo ha quedado repudiado. Yo, bueno, Padre Francisco y yo, como estamos en el mismo sindicato, lo podemos decir. O sea, hoy en día el 98% del clero español y del episcopado español, si le preguntas quién es Francisco de Vitoria, lo más que pueden decir, a lo más que pueden llegar a decirte es que es una universidad privada de Madrid. Madre mía. Claro, si les hablas de Suárez, lo van a confundir con el presidente de la democracia. No, ese Suárez no Adolfo Suárez, Francisco Suárez. Pues no, que juega en el Boca Juniors, juega en el Oporto, juega en el Gijón. No van a saber tampoco. No, esto aunque lo caricaturice un poco, pero el Padre Francisco me dará la razón que es la triste realidad actual que vivimos de decadencia. Siempre decía Gustavo Bueno que Suárez, Francisco Suárez, tiene calle en Alemania, o calles, no sé si decir calle o calles. Y aquí en España, afortunadamente, la tiene en Granada, que es su localidad natal, y alguna más. Bueno, menos es nada. Bueno, si me dejáis decir alguna cosilla, ya en relación a todas las cuestiones que habéis tratado, que han sido muchísimas, y bueno, si me dejáis hablar de unas cuantas y... bueno, si me cortéis, me cortéis. Bueno, en relación al asunto de la leyenda negra, ¿no? Yo creo que, yo no sé si Gabriel ha mencionado el tema de dónde viene y tal. Yo creo que Estados Unidos aquí tiene mucho que decir y está haciendo mucho. Porque si pensamos en la orquestación que se está dando de derribo de estatuas de Cristóbal Colón, esto es una máquina perfecta que viene desde ahí y que es antihispana y anticatólica. Lo mismo que era el imperio, ¿no? Que ya cayó y que parece que como todavía está la impronta, y la impronta del Imperio Español es la que les está penetrando a través de todos los miles de kilómetros de frontera que tienen con México, entonces quieren pararla de alguna manera, ¿verdad? O sea que desde luego que esta leyenda negra se está fomentando desde Estados Unidos, aunque parece que no sea así, pero es así, ¿eh? Y eso que Cristóbal Colón en ningún sitio se decía casi que era español, porque yo he estado a ver si me sale, en Washington, en Filadelfia y en otro sitio más, en las estatuas de Cristóbal Colón solo se dice que era un navegante, ni siquiera español. Y peor todavía lo reclaman los italianos. El genovés, sí, italiana. Un navegante genovés. Y los bueno, esa, por un lado, bueno, yo quería partir una lanza por un autor que, si no hablamos hoy de él, a ver si hablamos el próximo día, una vez que ha introducido Javier a los dominicos, que están también todos perdidos para la democracia, pues hay uno que se murió ya hace años, en los años 90, que sin embargo es crítico con todo lo que estamos ahora nosotros sacando también a la luz. De entrada contra la Nouvelle Vague, contra la Nouvelle Theologie, perdonar el lapsus cinéfilo, y contra la teología de la liberación. Es un dominico que se llama García Vieira, muy interesante, que ya hablaremos de él si se tercia. También me gustaría, en relación a lo que ha comentado Gabriel, por comentar así de pasada, y si hace falta volver a ello ya volvemos, ¿no? Yo creo que la idea, si tomamos la teología de la liberación no como un cúmulo de una doctrina, sino la idea de teología de la liberación ha ido transformándose, como habéis señalado vosotros. Pero claro, igual que se han transformado, pues la idea de izquierda, que es lo que mencionaba Gabriel, ¿no? Y ha citado, bueno, nos ha enseñado el texto, ¿no? De los dos mitos de izquierda y derecha que están ahora unidos en una misma obra, ¿verdad? Y que en principio salieron en ediciones separadas. Y en el primero de ellos, en el mito de la izquierda, hay 6 distintas generaciones de izquierda, desde la jacobina liberal hasta la indefinida, ¿no? Que habéis nombrado perfectamente. Pues a la teología de la liberación le ha pasado un poco parecido, ¿no? Que se ha indefinido totalmente, claro. Es que estas ideas, claro, son ideas que podríamos llamarlas como esencias que están en proceso, que están en constante cambio. Igual que, por ejemplo, la de socialismo y comunismo. El socialismo originario, lo que pasa es que lo secuestró el socialismo utópico y luego el marxismo, pero no quería decir lo que quiere decir ahora socialismo. Y el comunismo igual. Hay una obra muy interesante que es
la mencionamos, por cierto, en Salamanca, que es la superioridad de los anglosajones, una obra que se publica en el 1900, de un francés que se llama de Molins. Y ahí lo que contrasta, él habla de los anglosajones como individualistas, ¿no? Y lo que opone al individualismo anglosajón es, pues, el comunismo francés y el comunismo en general, ¿no? Y yo lo que quiero entender cuando leo de Molins es que está enfrentando el liberalismo sería el protestantismo, sobre todo el calvinista, y el comunismo el catolicismo. O sea que se puede decir que el comunitarismo, podríamos decir ahora mismo, pero yo no creo que sea una cuestión de traducción. O sea, simplemente es que la palabra comunista también la ha secuestrado el marxismo, ¿de acuerdo? Y la ha transformado en lo que significa ahora, ¿verdad? Bueno, y para terminar y solo con esta cuestión, ¿no? Porque en esta indefinición que habéis señalado también, ¿no? de la teología de la liberación, claro, está indefinido pues porque en vez de ser tener unos conceptos claros, perfectamente definidos, que es lo que el marxismo, la izquierda marxista y comunista, pues hasta la caída de la Unión Soviética pues señalaba, pues está hablando ¿de qué? Pues está hablando de indigenismo, como habéis señalado, de ecologismo, de pacifismo, pues los mismos problemas que trata en sus encíclicas Francisco, por cierto, las mismas cuestiones. Y bueno, yo no sé si al final pues también la teología de la liberación hablará de lo LGTBI, porque vete a saber, igual sería ya la culminación, en tanto, ¿no? Que no. Eliminación del patriarcado, vamos a ver, la teoría queer, la que está debajo de lo trans y de LGTBI, etcétera, etcétera, su gran objetivo, desde que se formula en los años 70 en Estados Unidos, queer es un nombre despreciativo, ¿no? Que llega a este filósofo francés, ¿cómo se llama? El calvo. Foucault, y dice, no, hay que utilizar la palabra queer, que significa lo extraño, lo raro, incluso lo grotesco, ¿no? Y dice, somos queer y punto. No, bien. Pero yendo a la teoría que se formula perfectamente, precisamente en Estados Unidos, es decir, es una doctrina de demolición del patriarcado. Es decir, si eliminamos desde el postulado queer y trans, etcétera, etcétera, si eliminamos sexo masculino, sexo femenino, ya no puede haber ni matriarcado, ni patriarcado, ni nada por el estilo. Habrá otra cosa, que es el futuro al que ellos aspiran, un futuro en el que incluso la generación de individuos será de manera... no se necesitará el sexo, porque será por métodos científicos y por métodos de laboratorio como se engendrarán los nuevos individuos que no tendrán sexo. No provienen del sexo y por tanto no tendrán sexo. Ese es el ideal. Es un auténtico planteamiento global, el que tienen los queer. Y por tanto, si desaparece el patriarcado, desaparece la historia de Latinoamérica. Y bueno, y la historia de Medio Oriente y la historia de todos, ¿no? de Egipto y aunque hubiera faraonas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, si no ha entrado de lleno, acabará entrando los postulados LGTBI trans, sobre todo, en la izquierda. Una cuestión, si me permites, Gabriel, que también por un apunte a lo que habéis señalado, ¿no? El negrolegendarismo del marxismo tiene su origen en Marx. Esto yo lo he defendido en bastantes ocasiones, porque si uno le echa un vistazo a los escritos sobre España en Marx, hay una conferencia, un par de conferencias mías, una en la Fundación y otra en DENAES, y otra en DENAES también. Leemos los textos de Marx y Marx solo cita autores negrolegendarios. Marx no conocía a España más que a través de esos autores negrolegendarios que nadie conoce ahora, y sin embargo los textos de Marx están todos en internet y los lee todo el mundo. O sea, ¿quién es el negrolegendario? ¿El que acuña las ideas y no es leído, o el que las toma y las divulga? Joder, Marx es un autor negrolegendario como la copa de un bosque de pinos, no como la copa de un pino. Y de ahí el marxismo negrolegendario de Fidel y de todos los comunistas actuales, ¿no? Incluso, en fin, eso es lo que quería decir. Gabriel, me encanta cuando se indigna José Chu. bueno.
como es tan poliédrico toda esta cuestión de la teología de la liberación, y como está basado al final en la dialéctica, el marxismo, pues claro, ese propio movimiento dialéctico lleva a que sea, a que esa, entre comillas, fundamentación es que no se puede decir teología católica, pero bueno, de la teología católica en el marxismo, pues es evidente que no puede por menos de fluctuar, independientemente incluso hasta de los propios cambios sociológicos, económicos y políticos del devenir histórico. Entonces, en una ocasión hablaba, bueno, en varias ocasiones Gustavo Bueno habló de Kant como un cura laico, como una especie de teólogo protestante metido a filósofo. Creo que, por supuesto, estoy de acuerdo con Gustavo Bueno, pero creo que todavía eso se cumple más en Hegel. Hegel sí que esa inversión y esa reducción de la teología a filosofía y esa secularización de lo que quedaba de teología protestante entonces es el gran mentor de ella. Entonces, volviendo a esas raíces del marxismo, como, corrígeme Gustavo, perdón, Joséchu, que tú eres el experto, la nematología, ya voy cogiendo los conceptos de la escuela. Muy bien, en la nematología del marxismo o la ideología del marxismo, creo que tenemos que tener muy claro y que detenernos, yo pienso que es muy pedagógico y es muy instructivo que nos detengamos en todas estas categorizaciones que también es propio del pensamiento de Gustavo Bueno, porque es lo propio de la escolástica católica a la hora de analizar más que fenómeno, este movimiento que llega hasta hoy. El marxismo tiene 3 planos, y esto no podemos olvidarlo. Tiene 3 planos de ideas, de postulados, y en la mente de Marx están involucrados esos 3 planos. Sin embargo, posteriormente pues, han alcanzado un desarrollo pues, muy desigual, con esferas de influencia que también han sido diferentes. El primer plano sería el plano económico. El marxismo es una teoría económica puramente, ese es el primer plano, y que evidentemente ha sido superada y ha sido desmentida por la evolución histórica posterior, a pesar de su apariencia de pretensión científica, que esto fue lo que sedució a tanta gente en los años 70, en los años 80 y hasta la caída prácticamente de la Unión Soviética, esa pretensión de cientificidad de la teoría económica marxista. El segundo plano del marxismo, que continúa muy vigente, es su filosofía de la historia, del materialismo histórico. Esto, de manera diluida, está actuante y está muy difundida como método de investigación historiográfico, y detrás de los textos de muchos historiadores actuales, en el fondo, ese método marxista están impregnados de él. O sea, y no hay que irse muy lejos. La inmensa mayoría de los historiadores ingleses, por ejemplo, también algunos norteamericanos, que han tratado la cuestión de la Guerra Civil Española, están totalmente instalados en esa perspectiva maniquea de izquierda buena, los pobres, derecha mala, los ricos, los privilegiados. Así que esto sigue muy, muy, muy presente y muy actuante. Y también habla de ello, bueno, aquí en el mito de la izquierda y el mito de la derecha. Yo se lo aconsejo vivamente a nuestros seguidores. Si alguno no lo ha leído, creo que este programa merecería la pena, solamente por el hecho de que lo lean, y los que lo han leído merece la pena que lo relean. Y luego, por último, el tercer plano de la nematología marxista, la teoría de la ideología marxista, es una concepción de la vida y una concepción del universo como religión secularizada, como religión sustitutiva. Y está el carácter mesiánico del marxismo, con sus dogmas, con su vocabulario, sus fiestas litúrgicas, sus santos, que es lo que va a mutar después, y es lo más interesante, en el marxismo cultural de Gramsci. En el marxismo cultural de Gramsci, que también vendría a representar esa mutación de la teología de la liberación pues a esto que hablábamos de la teología del pueblo, hasta hoy en día. Y a ese respecto creo que también en la cuestión del marxismo cultural
pues es también lectura imprescindible el mito de la cultura de Gustavo Bueno, el mito de la cultura, porque esto es lo que ha dado paso a esa imposición del marxismo cultural que ha sido también adoptado por la derecha, ha sido adoptado por gran parte de la que supuestamente o nominalmente se sigue considerando derecha y también, y a esto hacía referencia también creo el padre Francisco, la propia Iglesia. O sea, muchos conceptos y muchas derivaciones del vocabulario y de la ideología marxista han sido en mayor o menor medida asumidas por la propia Iglesia y vuelvo, y con esto termino, a lo que decía al comienzo, porque han visto que el mundo al que la Iglesia, el mundo moderno al que la Iglesia se abrazó apasionadamente desde el Vaticano II, pues era un mundo que viraba hacia la socialdemocracia y que como tal, como socialdemocracia, miraba con simpatía hacia el comunismo. Bueno, pues sí, le voy a pasar la palabra a Francisco José, que yo creo que tiene ganas de decir unas cosas, pero si me permitís antes una pequeña aclaración o por colorear lo que acabas de decir, eso, Gabriel. Lo de la religión sustitutiva, los comunistas, los soviéticos nunca lo reconocieron, pero eso está ahí, está clarísimo, y está clarísimo el culto a la personalidad, ¿no? Del padrecito Lenin y del padrecito Stalin, ¿verdad? Todas las casas estaban las fotos de esta gente y lo que has dicho de Gramsci muy acertado. Y venerar el sepulcro de Lenin, como si fuera el exactamente, yo estaba ahí, yo estaba ahí en el sepulcro de Lenin. Bueno, no sé si sabéis que hasta el 20 Congreso del PQS, o el 27, perdón, ya no me acuerdo cuál era de los dos, no quitaron a Stalin, que estaba al lado, estaban los dos ahí como en una cama de matrimonio, los dos ahí momificados. Bueno, pues yo estaba a 1,5 metros de Lenin y la verdad es que impactaba. Bueno, y te quería comentar que así como la economía, desde luego, que es científica para ellos, ¿no? Que por cierto, tú oyes vídeos y audios en Hispanoamérica y la teoría del valor la siguen enseñando en las escuelas de cuadros que tienen los hispanoamericanos en un montón de países, y eso está a la orden del día en Internet. Pero lo más científico para los marxistas siempre fue lo que Engels llamaba socialismo científico y que luego pasó a llamarse con los soviéticos comunismo científico, que es el determinismo de la historia, que no hay forma de que no pasen las cosas más que como están pasando y que van a llevar al socialismo, pero no solo en la Tierra, sino en cualquier otro mundo donde haya vida. Donde haya vida surgirá siempre el marxismo porque está determinada la historia a eso, ¿no? Pues bueno, este pequeño apunte, Gabriel. Y bueno, y te paso la palabra a Francisco José, que creo bueno, que... Pues entonces, por abondar un poco más en esto que decíamos, yo sé que habéis estado hablando, se me ha cortado un segundo el tema por un tema técnico aquí, entonces no sé si se ha comentado. Estáis hablando del tema de la leyenda negra y el tema de Estados Unidos en la promoción de ella. Es importante también ver ese contraste que yo decía, esa paradoja, porque claro, la Iglesia Católica, que era omnipresente en Hispanoamérica, pues hasta que llega este cáncer de la teología de la liberación y en la infiltración también del protestantismo, estaba visto oficialmente como algo, como un enemigo para los intereses de Estados Unidos en los años, en los años 60, 70 sobre todo, ¿no? Ahí es donde empieza todo este tema de la sobrepoblación, que le empieza a preocupar mucho. Está el famoso informe Kissinger, que no cita directamente, aparece la Iglesia por algún momento, pero no cita, pero sí que dice que es necesario meter todo el tema de políticas de control poblacional en Hispanoamérica, como sea. Además, llega a decir eso, no hay país que haya reducido su población sin el aborto, etc. Claro, hay una oposición clarísima ante todas estas cosas del modo de vida católico. Además, sobre todo todavía en esta época cuando la enseñanza de la moral en la Iglesia no había caído al nivel que está hoy, ¿no? Cuando todavía se seguían enseñando las cosas. Al menos como principios, ¿no? Porque luego, claro, es verdad que nosotros no somos puritanos, entonces, aunque es verdad que también que se metió bastante puritanismo en la Iglesia en el siglo XX, en la Iglesia Católica, pero sin ser puritanos, pues una cosa es el hecho de que haya vicio y pecado y otra cosa es el hecho de los principios doctrinales, ¿no? Y ahí es donde ven la amenaza, ¿no? Hay una amenaza en esos principios. Y es conocido también en el informe, en este caso, otra comisión de este tipo que se hizo, que esta la dirigió Rockefeller, John Rockefeller III, son unos cuantos los Rockefeller, ¿no? Una saga. Pues en la misma línea,
donde al parecer, la verdad es que no, el otro sí que está desclasificado y lo he podido leer, pero este no lo he podido leer, yo no sé exactamente, eso son fuentes secundarias, entonces me fío poco, pero ahí sí que parece que se habla literalmente del poder de la Iglesia Católica. Entonces sí es verdad que en los años 60 y 70 hay un empeño muy fuerte de los Estados Unidos de meter el protestantismo en Hispanoamérica con inyecciones de dinero brutales, que luego, por otro lado, pues también desde la Iglesia Católica se intenta contrarrestar. Ahí aparece, por ejemplo, el empeño de las sociedades misioneras alemanas, que hoy en día son tan perniciosas en Hispanoamérica, porque se utilizan como caballo de batalla para meter todo este tema de la teología de liberación, etcétera, pero que, al menos en el principio, la idea era contrarrestar eso, ¿vale? Si los estadounidenses meten mucho dinero, nosotros que también tenemos mucho dinero vamos a meterlo también y vamos a intentar equilibrar las cosas, porque claro, la guerra que se hace allí a nivel de religión es muy fuerte. O sea, tú vives en Hispanoamérica, sobre todo en las clases populares, uno está ahí y está viendo cómo los protestantes tocan las puertas explicándote, pues eso, porque hay una serie de, digamos, hay un ideario que te tienen que colocar y que da igual a la denominación que pertenezcan, porque claro, sectas protestantes hay 20.000, pero todas tienen el ABC, ¿no? Ellos no se dedican a evangelizar, sino que pescan a católicos, ¿no? Ahora, eso por un lado, y entonces empieza a surgir este movimiento protestante. Te pregunto, tú que has estado 6 años de misionero allí en el Perú, ¿cuál de las dos tiene un efecto más pernicioso? Es decir, esas inyecciones de dinero de los obispos alemanes que van evidentemente en un sentido protestantizante y que podría decirse que empujan a la protestantización desde el interior de la Iglesia, ¿es más pernicioso eso o es más pernicioso ese proselitismo brutal que realizan desde fuera los propios protestantes? Claro, es que el tema es que son de orden distinto. Los estadounidenses han conseguido hacer de la religión un negocio. Entonces, las sectas pentecostales que antes comentaba Francisco Javier tienen un componente de negocio intrínseco. Yo suelo decir que son como estas redes de network marketing que hay, ¿no? Como estas cosas que te venden un producto y que si tú vendes a otros, los otros... Entonces, hay como un esquema piramidal, ¿no? Donde tú puedes escalar puestos en la iglesia, entonces cuanto más estás arriba, más mandas, más dinero tienes, etcétera. Entonces, claro, ya no necesitan financiación de fuera, con lo cual ya no existe, yo creo que ya no está llegando dinero de Estados Unidos, entre otras cosas, porque el mundo allí ha cambiado. Ahora la política ya no ve ese problema, porque la Iglesia Católica a nivel sociológico, al contrario, ahora han conseguido que sirva a los intereses de Estados Unidos. Y eso se ve como, pues con lo que está pasando en Hispanoamérica, que comentabais antes. Es que Lula da Silva está apoyado institucionalmente por la Iglesia. Pero es que en Perú no lo vas a decir, lo digo yo. Y por el Papa Francisco. Sí, quiero decir, bien, sí, desde luego, es evidente, y esto no puede negar nadie, que el Papa Francisco, en su manera de mostrarse, incluso, digamos, la diplomacia vaticana, ve más simpático un gobierno de Lula en Brasil que un gobierno de Bolsonaro. Eso es evidente porque, oye, uno ve las declaraciones hacia uno y hacia el otro y lo puede medir, pero esto es lo mismo que pasa con Trump y con Biden, etcétera. Pero yo esto lo he visto en Perú. En Perú yo he visto como los últimos gobernantes, algunos abiertamente anticatólicos, otros pues católicos estilo Biden, han ganado las elecciones gracias a intervenciones rozando lo ilegal de la conferencia episcopal. O sea, ha habido hay una jornada de reflexión en América muy estricta, más estricta aquí, porque además hay ley seca, no se puede vender alcohol y tal, y ha habido entrevistas publicadas del presidente de la conferencia episcopal en las últimas elecciones, justo el día antes de las elecciones, defendiendo el voto hacia uno de los dos candidatos siempre que quedan al final en el balotaje, ¿no? Y era justo el candidato malo. Quiero decir, se ha promovido Ollanta Humala, tipo corrupto, porque estaba en la cárcel y bueno, que fue el que legalizó de una manera tramposa, legalizó el aborto en Perú. Luego al siguiente, Kuczynski, que le tuvieron que echar por corrupto. Al siguiente también le tuvieron que echar por corrupto de su mismo partido. Y luego ha venido ahora el tonto lápiz, ¿no? Pedro Castillo, que también ha sido apoyado por la Iglesia Católica en muchos casos, muchos obispos, posiblemente por el odio a Fujimori. Pero uno dice, bueno, ¿y qué pasa aquí? Entonces, realmente es muy curioso. Sociológicamente, la teología de la liberación no mueve tanto. Esto es una cosa muy, muy llamativa. También depende en qué país. Yo conozco más Perú,
pero es un país un poco extraño en eso. Era quizá el último baluarte, pero lo que ha movido, digamos, todo este cambio ha sido más bien la Iglesia institucional. Y justo el discurso liberacionista no ha entrado tanto en las clases populares, sino en las clases dirigentes. O sea, los que mantienen la teología de liberación no son los obreros, son los ministros. Y esto es una cosa también muy llamativa, porque los del... A ver, a mí me pasaba en Villa El Salvador, que es una zona chabolista, o lo era, ahora ya está bastante más desarrollada en el sur de Lima. Yo me acuerdo que había unos sacerdotes estos de los Merignol, que eran pues eso, muy partidarios de teología de liberación, de Gel del Cámara, de todo este tipo de cosas, de Casaldáliga y tal. Y estos organizaban de vez en cuando manifestaciones y tal. Los peruanos se reían de ellos. Porque los peruanos lo que querían era poder trabajar, que hubiera prosperidad, que los empresarios pudieran invertir, poder tener su tiendita, no querían políticos, etcétera. Eran más en sentido casi libertarios, ¿no? Y los otros no, porque la justicia social, porque la lucha por los desheredados de la tierra y tal, no convencía a nadie ese discurso. Sin embargo, luego resulta que llegaban las elecciones y los ministros, todos los de clase alta, eran eso. Gustavo Gutiérrez se iba a tomar cafecitos con las señoras de la alta sociedad limeña, otra cosa porque yo las conozco y sé con quién se iba. A mi parroquia no venía nunca. En mi parroquia sí, bueno, hablando de Gustavo Gutiérrez, los curas se deshacían, la gente del pueblo no sabía quién era, pero los que sí sabían quién eran los ricos de Lima, que le daban mucho dinero, en fin, y todas estas cosas. Gustavo Gutiérrez, sobre todo, es verdad que se movió más en el Agustino, que es una zona... Entonces, realmente los teólogos de liberación no conocen en muchos casos la pobreza. Casaldáliga pues vivía allí en esa zona de Brasil, pero tenía allí su pequeño reinado, ¿no? Donde era el jefe y bueno, pues así cualquiera. Quiero decir que no... Ojo, luego había habido otros ejemplos de coherencia asombrosa, ¿eh? También hay que decirlo que yo he conocido a sacerdotes que realmente pues, han vivido el tema de la opción por los pobres, viviendo la pobreza personal, pero no es lo frecuente como suele pasar con los caciques comunistas que hablan de los pobres, pero poquitos viven como pobres, ¿no? Entonces, realmente es un fenómeno muy paradójico, ¿no? La teología de liberación, que debía haber seducido a las clases populares en una revolución, realmente a los que mueve hoy, que es lo que pasa evidentemente con esta transformación que habéis dicho de la izquierda, que es lo que pasa con el ecologismo, el feminismo y todas estas cosas. Esto no afecta a los pobres, afecta a los que les encanta todo el ecologismo, son los ricos que van en los jets privados y hacen la prédica ecologista. Y la gente de a pie sufre las consecuencias por la sociedad que tenemos hoy, que por la tecnología y por muchas otras cosas está muy, muy controlada, ¿no? Con una especie de, como llama Luis del Pino, ¿verdad? Con esta dictadura permanente, ¿no? Pero ese fenómeno es también el que ha tenido la teología de liberación, ¿no? O sea, un poco extraño. Pero esas élites a las que te refieres también son previamente y en la actualidad se mantienen las, entre comillas, las élites dirigentes de la Iglesia Católica. La teología de liberación es un movimiento que surge en universidades europeas, alemanas, ahí se forma Gustavo Gutiérrez, ahí se forma Leonardo Boff, en la teología de Karl Rahner, en la teología de Metz, y otros tantos, de Los. John Sobrino. John Sobrino. Villacuría. Exacto. En la teología trascendental kantiana de Joseph Dors, que fue también a su vez discípulo de Karl Rahner. Y evidentemente, a lo mejor nuestros seguidores, o incluso vosotros, José Chu, Javier, que no formáis parte del estamento eclesiástico, pero nosotros sí lo sabemos perfectamente, a quien envían a estudiar fuera de España es porque a su vuelta, con esa capacitación intelectual, es porque le van a otorgar a medio o largo plazo algún puesto de gobierno en alguna diócesis de influencia, excepto al padre Francisco, que le desterraron de Roma y le mandaron allí a un pueblo de Toledo. Pero esto es lo habitual, es decir, que los que implantan desde el interior de la Iglesia la teología de liberación y esa cosmovisión marxista en el pueblo, o padre Francisco, que es lo que antes apuntaba con la cuestión de marxismo cultural, de comunismo cultural de Gramsci, porque es un comunismo diluido, es una visión marxista diluida, pero son los dirigentes de la Iglesia que han estudiado y han recibido la teología de la liberación. No surge de Hispanoamérica, no surge allí la teología de la liberación, la introducen teólogos formados en el idealismo alemán, que han aprendido en facultades teológicas católicas del centro y del norte de Europa. Sí, claramente. Sí. Igual, por experiencia, ¿no?
En Perú, por ejemplo, yo he conocido la labor que tuvieron muchos catequistas en la introducción de estas ideas de izquierda, de verdad que no formaban parte de la sociedad americana, ¿no? De Centro y Suramérica. Pero es que además luego hay un componente, lógicamente, político. La Unión Soviética tuvo mucho interés en que se levantaran estos movimientos en Hispanoamérica y metió mucho este tema en las universidades, por ejemplo. Las universidades pues empezó a enseñar el marxismo, pero claro, había una simpatía desde la Iglesia que amplificaba ese mismo movimiento, ¿no? Entonces, yo tengo aquí un librito que es muy simpático, es bastante didáctico de todas estas cosas, que estáis recomendando. Este es de Julio Loredo, que es de la TFP. A mí me gusta mucho el subtítulo, porque es como dice la teología de la liberación, un salvavidas de plomo para los pobres, ¿no? Porque esta es la realidad, quiero decir, los pobres son el gran elemento que aparece en la teología de la liberación continuamente como algo místico, algo, no sé, en fin, casi pues no sé, una naturaleza central, y sin embargo, en los sitios donde la teología de la liberación ha transformado la sociedad católica e incluso ha afectado al poder político, como pasa, digo, en Hispanoamérica, pues lo que pasa es que los que sufren son los pobres, ¿no? En Brasil es de esperar que un país que ha capeado bastante bien ahora la crisis económica del tema de la pandemia y todas las cosas que están pasando, pues se hunda. Lula da Silva, por ejemplo, cuando ha estado en la cárcel, es verdad que ha salido de la cárcel y tal, pero hombre, el asunto era que desde esta empresa constructora Odebrecht, que era de Brasil, pues tenía comprados a prácticamente todos los gobiernos en Perú. Por ejemplo, ha habido un montón de líos con esto. Tenía comprado casi todos los gobiernos hispanoamericanos. Entonces, siempre son cosas de ricos, y en estos gobiernos donde han entrado estos países, los pobres realmente han sufrido, ¿no? Y ahí se ve, pues, no sé, una vez más esta paradoja que es típica de la izquierda, que al final, en realidad, la acción social de la Iglesia, que sí que ha servido para levantar la dignidad de la persona y hacer caridad, que es otra cosa distinta a lo que propone esto, pues desde luego mucho más eficaz que esto, que lo único que trae es pobreza y miseria, ¿no? Entonces, vamos, la teología de liberación es, lo que hay que hacer es rechazarla de plano. A mí, cuando antes habéis hablado de Müller, por ejemplo, que sí, ha visto con simpatía, ha recibido a Gustavo Gutiérrez allí en el Vaticano, han editado libros de Gustavo Gutiérrez y él me parece que ha salido en algún prólogo y tal. Yo no sé si él de eso sí se dile a nuestros seguidores que le entrevistaste. Eso es lo que voy a decir, sí, por eso. Nosotros le tuvimos en el programa pasado de la Sacristía de la Vendée, presentamos una entrevista que hicimos a Müller en Madrid hace unos días, y bueno, dijo cosas muy interesantes. Entonces, quien quiera que vea el programa. Pero yo no sé si de esto se ha arrepentido, pero la realidad es que la teología de la liberación es que hay que despreciarla por completo. A mí, cuando Ratzinger dijo, hombre, hay aspectos que son positivos y tal, no sé qué, mire usted, no, porque está hecha del revés, porque la teología no es para nada lo que propone la teología de liberación, ¿no? Entonces, es uno de los temas que al final, en la misma Iglesia, incluso la gente buena, como en este caso el cardenal Ratzinger, pues al final hay querer ser políticamente correcto y no. Realmente que hace falta una labor de reconstrucción del pensamiento católico, que no lo hay, sobre el tema social también, y rechazar esto de plano, ¿no? Bien. Bueno, pues si me permitís, para cerrar un poco el programa de hoy y siguiendo con la línea de lo que ha dicho ahora Francisco José y algo que ha dicho antes también, ¿no? Cuando comentaba que la teología de la liberación no es teología, ¿verdad? La teología de la liberación, por tanto, no viene de ningún dogma, ¿no? Los concilios anteriores, siempre lo habéis dicho repetidas veces, eran concilios dogmáticos, y me ha venido ahora a la cabeza, ahora que habéis hablado de Müller, que Müller estuvo en el Concilio Vaticano II, y señaló en relación al escrito, al texto Gaudium et Spes, que no es dogmático, ¿verdad? Que no es un texto dogmático, que la teología de la liberación, esto yo creo que lo he leído en algún sitio, ¿no? La teología de la liberación bebe mucho de este texto que sale en el Concilio Vaticano II, y que a veces, Francisco José, pues has hablado de algunas de sus virtudes, me parece recordar, ¿no? Sí, o sea, bebe de una interpretación que yo señalaba al inicio, ciertamente, de la interpretación, pues podríamos, es que, como digo, es como una especie de bando, ¿no? En cuanto que
sí reconoce que hay una acción de Dios creadora, pero eso se puede entender bien, perfectamente. Dios es el legislador de la naturaleza y, por lo tanto, uno leyendo la naturaleza puede leer la voluntad de Dios. Pero el error, que eso no lo hace Gaudium et Spes, literalmente, es cuando esa naturaleza se lee en clave de ciencias sociales. Porque las ciencias sociales no es lo mismo que ver la teoría de la teoría de la relatividad o la ley de la gravedad. Pero es que Gaudium et Spes abre esa posibilidad. Ahí radica el error. Sí, pero es que eso no es un error. Que lo diga. Sí, porque ningún concilio anterior. Eso lo han dicho los santos padres. El libro de la naturaleza. Lo han hablado siempre. Mira, en el materialismo filosófico hacemos una dicotomía, una separación importante, ¿no? Entre algo que tú también acabas de separar, ¿no? Por un lado, has hablado de las leyes de la naturaleza, podríamos hablar de las ciencias positivas, que son en las que el sujeto está segregado, porque ya no puede cambiar las verdades, por así decir. Sin embargo, es que en las ciencias sociales, pues eso, tú lo has explicado muy bien antes, ¿eh? Eso es imposible, porque resulta que el sujeto siempre está ahí, siempre está ahí. Y ahora hay un sujeto y luego va a haber otro que va a verlo desde otro punto de vista, incluso le va a dar la vuelta como si fuera una tortilla o como un calcetín. Y eso está clarísimo. Esta separación que yo creo que tú la has ejercitado perfectamente, ¿no? Quería solo hacerla en representación. Sí, totalmente, que esa es la idea y me alegro que se haya entendido porque yo creo que es un tema que es muy importante y no se señala lo suficiente. Bueno, pues le pasamos la palabra a Javier, por ejemplo, y hoy que cierre Gabriel, si os parece bien. Perfecto. Venga, Javier. Vale, yo para concluir con este tema enuncio brevemente lo que ya había anunciado, que es cómo este ex jesuita Antonio González y actual miembro de una comunidad anabaptista, de una formación intelectual exquisita en Alemania, en la Fundación Javier Zubiri. Él es prácticamente el editor de toda la obra completa que está saliendo a lo largo de estas, décadas ya, ¿no? de Javier Zubiri. Tiene una estrecha relación con la Fundación, con Diego Gracia, etcétera, etcétera. Y fue profesor en la Universidad Centroamericana de los Jesuitas y realmente es un autor sólido. No es un divulgador o un esto, no es un esto. Entonces, él, ya digo que merece el marchamo, merece la etiqueta de teólogo, que puso las primeras dificultades y elaboró las primeras críticas a la teología de la liberación, digamos a esa teología clásica de la liberación de los años 70 y 80, muy simplificadamente lo voy a decir, bajo los siguientes postulados. Toda opción política por parte de los creyentes de la Iglesia, de las comunidades, etcétera, etcétera, va directamente a darse de bruces contra un murallón. Es decir, la reducción de religión o de teología a política o a sociología o lo que queramos poner ahí, acaba en una decepción profunda y en un fracaso. ¿Cuál es la alternativa? Y aquí aparece el anabaptista, o digamos, bien, dice, pero que también es asumible desde el punto de vista católico, evidentemente. Dice, lo que el hombre ha de hacer, lo que los individuos creyentes, los creyentes en el Dios trinitario, los creyentes cristianos, católicos, deben hacer es formar comunidades en las que, en vez de luchar por el reino de los cielos, pero de una manera política, vivan como grupos, como comunidades, insisto, en las que el reino de los cielos ya se ha materializado y que son el lugar de referencia para otros grupos, para otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, aquí hay mucha teología que yo no soy capaz de analizar porque, pues ya digo que él no hace planteamientos así a lo tonto, sino que son profundos, pero sí representa una inversión muy fuerte, ¿no? Una inversión muy fuerte y al final estamos hablando de un problema de escatología que desde mi modesto punto de ver es la razón última de la teología, es la escatología, otros dirán que es la dogmática o los estudios bíblicos o la sacramentología y tal. Yo creo que la
el punto de partida de teología es la escatología. Entonces aquí tenemos una referencia escatológica concretamente acerca de la venida del reino, de la implantación del reino, ¿no? Como un cristiano, como un católico concretamente, que luche por la implantación del reino ha de actuar. Y él, digamos, también como proceso personal, y muy respetable, pienso yo, concluye que el lugar es la comunidad de fieles, la comunidad de creyentes, con sus pastores, por supuesto, pastores en terminología protestante, sacerdotes, y jerarquía en terminología católica, que digamos, hacen presente mediante su forma de vivir y su forma de creer y su forma de practicar la fe, que el reino está aquí, que el reino ya se ha hecho presente. Bueno, esto es, digo, probablemente he traicionado matices de lo que dice Antonio González, pero bueno, más o menos esta es la orientación, no sé qué os parecerá, pero bueno, y ya no doy más la paliza. Nada, en absoluto. No. Venga, le pasamos la palabra pues a Gabriel. Gracias, Javier. Yo sí quería terminar, sí he comenzado recomendando El mito de la izquierda de Gustavo Bueno como esa categorización de las distintas izquierdas definidas e indefinidas para comprender la base marxista de la teología de liberación y su posterior mutación en teología del pueblo, insisto, de la que participa hoy en día el Papa Francisco. Sí, para otro programa, si Dios quiere, dejaremos la cuestión del marxismo cultural, que es esa mutación táctica que teoriza Antonio Gramsci en las cárceles de la Italia fascista, en sus famosos cuadernos La cárcel, y que ahí es muy interesante leer El mito de la cultura de Gustavo Bueno. Yo sí quería terminar porque estas dos conducirían a la última obra que se ha publicado, las obras completas de Gustavo Bueno, el fundamentalismo democrático. Creo que en este proceso se va viendo también que igual que el socialismo es comunismo descafeinado, de algún modo, por decirlo así de manera popular, pues sí que se puede hablar que el fundamentalismo democrático de nuestros días sí que también lleva una fuerte dosis de marxismo diluido. Y si nos estamos dando cuenta, el marxismo se está imponiendo, se ha impuesto ya prácticamente en toda Hispanoamérica, pero ya no a través de revoluciones violentas, tipo Cuba, o sea, lo que acabamos de asistir en Brasil o lo que hemos asistido en Perú, como nos decía Padre Francisco, y en otros tantos lugares, Chile, con el pobre tarado del Boric, no están llegando al poder por medio de revoluciones sangrientas y por esa imposición violenta que Lenin teoriza en su obra El Estado y la Revolución, sino que están llegando al poder de manera democrática, pero también gracias al fundamentalismo democrático sembrado previamente que ellos están logrando asentar por completo, que implica una descatolización cada vez más grande y por lo tanto una protestantización cada vez más grande y por lo tanto una deshispanización cada vez más grande. Y termino porque creo que lo dejaré para el próximo programa si Dios quiere. Son como los tres trípodes también del marxismo. Es decir, el marxismo se basa en ese ateísmo, ¿cómo denominarlo? Grosero, en ese ateísmo grosero. Claro, en ese ateísmo grosero que evidentemente se vuelve contra la idea del Dios católico, del Dios cristiano, que es una idea de Dios paternidad, de Dios Padre, por la teología dogmática, por el dogma católico de la Santísima Trinidad. Claro, por lo tanto, al volverse el marxismo contra la religión, se vuelve contra la figura del padre, antes hablaba también de esto Javier, del patriarcado, se vuelve contra la figura del padre y todo lo que ello conlleva, es decir, negar a Dios Padre, negar al Dios trinitario, al Dios verdadero del dogma católico implica, en segundo lugar, negar la patria, la tierra de los padres, y por eso la leyenda negra está detrás de toda esa dispersión y de todo ese movimiento separatista dentro de la propia Hispanoamérica, donde esas luchas hacen que sea prácticamente imposible una unión de todas las naciones que se desgajaron al implosionar
la monarquía católica, el imperio español. Entonces, al volverse contra Dios, se vuelve contra la figura de Dios como padre, se vuelve contra la patria y se vuelve contra el patrimonio también, se vuelve contra el patrimonio. Y muy interesante esto, de cara también, y lo uno, y ya con esto termino, al análisis económico marxista que también ha puntualizado luego Joséchu. Pues muy bien, Gabriel. Has propuesto, yo creo que quizá podemos concluir ya que la propuesta es un poco quizá más abierta. En vez de solo tirar hacia el marxismo cultural, igual catolicismo y marxismo, y entonces unos van... Porque hay una cuestión muy interesante que me han dado ganas de decir, que es en la toma de poder por parte de los comunistas, que hay bastantes matizaciones a lo que has introducido, y creo que sería conveniente, ¿no?, que lo pusiéramos también sobre la mesa en un próximo programa. Bueno, ya, como esto de hacer títulos, de poner títulos, es algo que a veces cuesta. Es más, ahora dedicaremos un minutillo a poner el título que ustedes ya conocen, por cierto, porque están oyéndolo y seguro que al pinchar habrán pinchado ya en el título que todavía está por surgir. Muy bien, bueno, pues dicho todo lo dicho, y agradeciéndoles a todos ustedes que hayan estado ahí escuchando a mis queridos amigos y a mí mismo, pues disertar sobre estas cuestiones que parece que a ustedes les interesan bastante, porque hay muchas visualizaciones, ¿verdad?, de estos programas. Pues nos queda a todos más que despedirnos y eso, reiterar las gracias. Hasta la próxima, queridos oyentes y visionarios de este programa. Lo de visionario no es, ¿no? Videntes. Visionarios. Según decía visionarios, he dicho ya. Es como si fuéramos Milenio 4 o algo así. El Palmar de Troya. Bueno, pero algún visionario igual hay.